Él es esa persona viva que está en medio nuestro. Y como decíamos el día jueves, a veces nos cuesta distinguir entre la persona y las cosas que la persona hace. A veces pensamos que el Señor es lo que pasa y lo que sentimos, cuando Él es independiente a ello, por más que tiene control y tiene dominio, pero Él siempre es el mismo. Y esa tiene que ser nuestra confianza y nuestra fe. Mientras adoraba al Señor, y en relación un poquito al tema que vamos a estar hablando, quiero contarte que me apasiona la historia de los hombres de Dios que se mantienen fiel en cada circunstancia. En esos procesos por los cuales tienen que atravesar, que todo pareciera contradecir el carácter de Dios, la verdad de Dios, pero hombres que tienen la cualidad de mantenerse fieles en medio de esta situación. Pienso en un José. Nosotros ya leemos la historia, es como que la leemos tipo telegrama, sabiendo ya cuál es el final. Pero si nosotros viéramos en la vida de José cada momento de su vida, un hombre que tiene un sueño de Dios y que inmediatamente sus hermanos lo venden, su padre pareciera desentenderse y dar todo como terminado sin irlo a buscar. Lo llevan esclavo y como esclavo es traicionado, después es arrojado en una cárcel. ¿Cuántos hubieran renegado en el camino? ¿Y cómo este hombre es capaz de mantenerse fiel? Porque es cierto, no es cómoda la situación. A ninguno de nosotros nos es cómodo cuando pasamos momentos difíciles. Pero el mantenerse fiel en medio de esos momentos de incomodidad, de incertidumbre, pero entender todo esto que está ocurriendo no lo comprendo, pero una sola cosa sí comprendo, que Él no puede fallar. Y ellos terminan conquistando lo inconquistable. Un David que no entiende, luego de ser ungido y tener un par de victorias espirituales, inmediatamente se le viene la noche y es perseguido y pasa años en esa condición. Pero finalmente Dios lo levanta a él como un rey emblema, un rey ejemplo de una vida espiritual, después de todo lo que pasó. Entonces vamos a ver que la vida está repleta de estas historias, y estas historias tienen un fin. El primer fin que tienen es revelar la persona de Jesucristo. En el Antiguo Testamento se revela como una sombra, pero en el Nuevo Testamento se revela como la figura, se revela como la imagen de la sustancia del Dios vivo. Tiene el fin de alentar la vida de cada uno de nosotros, para entender que no somos los únicos que estamos atravesando momentos de dificultad. El apóstol Pedro señala que no nos parezca cosa extraña cuando pasamos momentos de dificultad. Hay una razón divina, pero Dios no cambia en medio de esto. Y esto tiene que estar fijo en nuestro corazón. Dios no es la situación. Dios es el que está sobre la situación. Dios no es lo que siento. Él está sobre lo que siento. Y es nuestra vista la que se tiene que levantar de la tempestad para poderlo mirar fijamente a Él y en Él tomar nuestras fuerzas. Pero para esto es necesario en nuestra vida algo. Y ese algo es lo que yo quiero estar hablando en esta noche, y es un espíritu fiel. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a estar abriendo la palabra en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros,
si retenemos firmes hasta el fin la confianza del principio. Primeramente, para poder entender el aspecto de la fidelidad, tenemos que entender qué está atravesando la iglesia. Y en la carta, la iglesia está en un peligro, el peligro de renunciar a la fe y de volverse a los antiguos caminos. Es una tendencia natural que cuando la cosa no está como nosotros esperamos, volver a lo conocido, volver a lo cómodo. ¿Recuerdan el pueblo de Dios cuando va por el desierto, cuando vienen las dificultades? ¿Qué es lo primero que quiere hacer? Volver aún a aquello que traía sufrimiento sobre su vida, pero que era lo conocido, era lo que ellos sabían. Y esta es la tendencia que normalmente tenemos nosotros. Y es el peligro por el cual la iglesia estaba pasando. Había persecución sobre la iglesia y había una opción. La opción era nuevamente volverse al judaísmo. ¿Y qué pasaba si ellos se volvían nuevamente al judaísmo? Se terminaban los problemas. No eran perseguidos. Pero acá había algo muy importante y es algo de lo que venimos hablando los días jueves. Era dejar la persona viva por la religión muerta. Por supuesto que no va a haber problema en la religión muerta, porque la religión muerta no le sirve a nadie. La religión muerta solamente es una anestesia para la conciencia, pero no hay vida, no hay renovación espiritual, no hay la consideración de la persona de Jesucristo en ella. Por supuesto que nadie los iba a perseguir, por supuesto que no iban a tener problemas y ya estaban apostatando de la fe. Pero el autor exhorta a la iglesia a la fidelidad. Y nosotros vamos a ver a lo largo de toda la palabra que continuamente el Señor llama a su pueblo a la fidelidad, a un espíritu fiel. Vamos a ver en las iglesias de Apocalipsis, el mensaje que el Señor les da es un mensaje de fidelidad, permanecer en la fidelidad, volver a la fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? Bueno, la palabra nos está indicando dos ejemplos. Primeramente nos indica a Jesucristo como fiel a su casa, que somos nosotros. Él es fiel como sumo sacerdote, como intercesor delante del Padre para con tu vida. Él es fiel en cada momento. La situación no hace infiel a nadie. La circunstancia, lo que siento, no lo hace infiel a Él. Nosotros estamos acostumbrados a medir las relaciones por las circunstancias. A veces somos fieles en nuestra relación con las personas según la circunstancia. Cuando la circunstancia cambia, pareciera que la persona cambia y ese compromiso de fidelidad se rompe. Pero lamentablemente traspolamos esto mismo en nuestra relación con Dios, ignorando que Él nunca cambia. La situación puede variar, yo puedo sentir cosas, pero eso no lo hace a Él. Puedo sentirme un día cansado y sentir que los cielos son de bronce. No hay diferencia entre ese día que el día que me levanto emocionado y hablo y delante del Señor y menciono palabras y adoro al Señor. No hay diferencia, Él está de la misma manera. Si lo siento está y si no lo siento está. Si pasa algo calculable está y si pasa algo que me desacomoda también está. Y es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y no varía por lo que me pase a mí o como me sienta yo. Él no me dice, no vas a tener dificultades. Me dice, voy a estar contigo en las dificultades. Él permitió en la barca que estuviera a punto de naufragar. Y Él estaba en la barca con sus discípulos. Y cuando Él determinó el tiempo conveniente, hizo callar al mar, hizo huir a la tempestad y todo volvió como antes, porque había un plan y un propósito. Y cuando ese propósito se cumplió, todo volvió nuevamente a la normalidad. Él permite que las cosas se vayan de control, de nuestro control, con un propósito definido. Cuando aprendimos lo que tuvimos que aprender, cuando soltamos lo que tuvimos que soltar, cuando nos rendimos como nos tuvimos que rendir, Él dice, ahora ya se terminó.
y hace que en medio de la tempestad haya bonanza, pero Él sigue siendo el mismo. Y eso es algo que tiene que estar presente en nuestra vida, porque nuestro crecimiento está íntimamente ligado con nuestra fidelidad. También hace mención de Moisés y dice la palabra de Dios que Moisés fue fiel a su casa. Y es un poco sobre la vida de Moisés y su espíritu, su fidelidad en espíritu, de la que yo quiero hablar en esta noche. Porque como dije anteriormente, la palabra de Dios contiene la persona de Jesucristo, pero también contiene tu experiencia. Si bien esto ocurrió con el pueblo de Dios, pero es también la experiencia que a menudo a vos te toca vivir. Pasó con hombres de Dios, pero también pasa con tu vida. No es para que lo mires de lejos, es para que te identifiques con ellos. Es para que entiendas que esos hombres sujetos a pasiones, como vos sos sujeto a pasiones, vivimos la misma cosa. Y el ejemplo de ellos allana el camino para que nosotros podamos ser alentados en esto. Entonces en esta noche yo simplemente quiero hablar de 3 estadios por los cuales va a pasar Moisés y vamos a poder ver en este hombre la fidelidad de espíritu. Yo en esta noche quiero desafiarte primeramente a que permitas que el Espíritu Santo pueda explorar tu vida y puedas reconocer si realmente tu espíritu es fiel a Dios o no lo es. No tenemos que conformarnos simplemente con hacer cosas. Podemos hacer cosas sin ser fieles de espíritu. La fidelidad de espíritu tiene que ver con un compromiso. Y el compromiso está íntimamente ligado con el amor, no el sentimiento solo. El sentimiento, la emoción y el compromiso son la garantía del amor verdadero. Y eso conforma un espíritu fiel. No hacer cosas, porque puedo hacer cosas sin ese espíritu, pero el espíritu fiel hace cosas verdaderas, hace cosas esenciales, cosas genuinas, cosas eternas. El espíritu que no es fiel hace cosas para cumplir, pero tiene un límite. Llega hasta ahí y está íntimamente supeditado a sí mismo. Si me siento hago, si estoy bien hago, si tengo ganas hago y si no, no hago. Un espíritu fiel es algo completamente diferente. Y Moisés era un hombre de un espíritu fiel. Algo que me llamó la atención es la similitud que hay entre Moisés y Pablo. Usted sabe que los rabinos lo consideran a Moisés como la persona más elevada del Antiguo Testamento. Y en la tradición rabínica elevan a Moisés al nivel de ángel. Consideran que no hubo una persona más grande en el Antiguo Testamento. Y muchos autores también en el Nuevo Testamento lo consideran a Pablo como la persona más prominente del Nuevo Testamento. Ahora es increíble las cosas que estos hombres tienen en común. Yo no sé si usted se detuvo. Pero ambos hombres eran homicidas. Ambos hombres en algún momento estaban en el bando contrario. Ambos hombres tenían una sed impresionante de la presencia del Dios vivo. Y ambos hombres fueron fieles de espíritu. Moisés nos revela lo que es ser fiel de espíritu en un trato. Yo digo la palabra trato y todos decimos que ya sabemos, como siempre, ¿no? No sabemos. Porque un trato, para que sea un trato, no lo conocemos. No es algo que lo podemos anticipar. No es algo que podemos decir, qué bueno, ahí viene el trato. Cuando me quiero dar cuenta, estoy en medio del trato. Y es así. Entonces, no es algo que sabemos. Es algo que hasta último momento vamos a aprender. Y Moisés, ¿cómo entra en un trato? Estamos diciendo que es un hombre fiel. Y él está siendo fiel primeramente a su convicción. Y su convicción es que tiene un propósito para cumplir. Y en ese celo, en esa fidelidad, de la misma manera que Pablo, cometen errores. El error de atentar contra el propósito de Dios. La fidelidad tiene que ver con la relación correcta. A veces somos muy fieles en lo incorrecto, pero no en lo correcto, no en lo que tiene que ser.
Esto lo llevó a un trato, porque acá hubo algo que él olvidó, o que no supo, o que no conocía. Él no conocía, como dijimos el día jueves, a la persona. A veces nosotros en medio de un trato nos enojamos de tal manera que decimos, que Dios me diga qué tengo que hacer. Y si Dios te dice que tienes que hacer, ¿quién te dijo que tenés la fuerza para hacerlo? ¿Quién te dijo que tenés la capacidad para hacerlo? Y no es lo que tengo que hacer en un trato. En un trato es lo que tengo que ser, no hacer. Porque el que no es, no puede hacer. ¿Por qué no pudo Moisés con todo lo que tenía liberar al pueblo? Porque no conocía a la persona. No conocía a la persona de Dios. ¿Por qué nosotros a veces no podemos? Porque tenemos un conocimiento muy pequeño de la persona de Cristo en nuestra vida. Sí lo hemos reconocido como Salvador, pero a menudo no lo tenemos como Señor. Sí lo conocemos en la bendición, pero no lo conocemos en la guía, no lo conocemos en la reprensión. Y la realidad es que para poder llevar a cabo todo lo que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que tener un conocimiento real de la persona de Cristo. Moisés no tenía el conocimiento de la persona de Dios, por ende creía que con sus propias fuerzas lo podía hacer. Por eso somos llevados continuamente a tratos, porque creemos que podemos con nuestras propias fuerzas, iglesia. No es que Dios es sádico, no es que disfruta, es que quiere arrancar de una vez por todas aquello que el único que no ve sos vos. Lo puede ver todo el mundo, pero vos no lo ves. Pero ¿cuál es el problema? Que Dios me diga. El Espíritu ya te lo está diciendo hace rato. Los que están alrededor tuyo te lo están diciendo. Pero la realidad es que no lo querés escuchar. En lo profundo vos sabés, pero no lo querés aceptar. Y Dios tiene que tratar con eso. Porque no podemos salir de ese lugar si Él no lo hace. No fue una penitencia de 40 años. Para Moisés fue un vaciamiento de 40 años de fundamentos que estaban establecidos en él. Él era un estratega, era considerado un dios en Egipto. Él creía que tenía absolutamente todo lo necesario para hacer el propósito de Dios, pero tuvo que ser llevado a un lugar en donde él dice, no puedo. ¿Cómo hace un hombre que tiene tanto? Imagínate Donald Trump. Lleva a Donald Trump ahora a un lugar en el que él diga, yo no puedo. Posible. Cualquier jerarca de esta tierra, llévalo a un lugar. Y no vayamos a los jerarcas de esta tierra. Vamos a nuestra vida. ¿En cuántas cosas vos creés que sí podés? ¿Y cuántas veces ese trato de Dios tiene que ver para que te des cuenta que realmente no podés? Dios tuvo que tratar mucho y sigue tratando mucho en mi vida. Y había cosas que yo le decía, sí, Señor, yo no puedo. Pero adentro, viste, era como que tenía alguna carta guardada, ¿no? No puedo, pero creo que puedo. Y me mostró que no podía. Y lógicamente te desesperás, porque no estás acostumbrado a no manejar las cosas. Pero Él te tiene que hacer dar cuenta para que vos conozcas la persona. Moisés no iba a poder liberar al pueblo con la espada. De hecho, nunca levantó la espada. Solamente iba a poder liberar al pueblo de Dios a través de una persona, que era la persona de Dios adelante de él. Y hasta que no la conociera, el trato no iba a terminar. Hasta que nosotros no conocemos la persona en la situación en la que nos toca vivir, no podemos dejar ese lugar. A veces somos tentados a salir corriendo. A veces somos tentados a agarrar lo viejo, a echar mano a otra cosa porque se nos hace insoportable. ¿Pero por qué se nos hace insoportable? Porque no queremos largar. Y Él te está diciendo, me tenés que dar esos despojos para que yo te pueda dar más de mi persona. Para que vos me puedas conocer a mí desde un lugar distinto. El trato no tiene que ver con mejorar la vieja naturaleza. El trato tiene que ver con morir a la carne y vivir al espíritu. Tiene que ver con ser vacío de mí mismo y ser lleno de Dios.
Y Moisés tenía que aprender esto. Por eso Moisés iba a tener que ser vaciado de todo lo que conocía. Iba a tener que ser llevado a un lugar, pero no era como castigo. En ese vacío, él iba a ser probado en su fidelidad. Toda persona que tiene un corazón para con Dios cuando es vaciado, ¿saben qué es probado? Si va a tomar alguna otra cosa para que ocupe ese lugar, o va a esperar que Dios sea el que lo llene. A veces cuando somos tratados se cruza algo y lo agarramos porque es tal la desesperación que tenemos que queremos salvarnos algo. Pero la palabra de Dios me dice, el que ama su vida la perderá y el que la pierda por mí, éste la hallará. Cuando somos capaces de esperar para que ese vacío solamente lo llene Él, ahí es donde se termina el trato. Recordá Job, todo el altercado que tiene Job con el Señor, hasta que Job en algún momento proclama, aunque me matare, en él esperaré. Se terminó el trato. Para decir, antes de oídas te había oído, antes eras una cosa, ahora sos una persona, ahora te puedo ver, ahora puedo tener una experiencia con la persona, ahora sé que sos mucho más cercano de lo que yo creía. Y eso es lo que pasa en un trato. Es un Dios vivo acercándose a vos y quitando todo obstáculo que impide que lo reconozcas como tal. Y ese vaciamiento va tomando una forma adentro. Y adentro de Moisés fue tomando la forma que solamente lo podía estar llenando una zarza. La forma interior de Moisés, en la medida que se vació, se convirtió en un receptáculo para esa zarza. A veces si no somos vaciados, la zarza nos va a pasar desapercibido, porque nuestros sentidos, emociones, están comprometidos con otra cosa. Entonces la zarza va a arder y va a pasar de largo. Pero un hombre de espíritu fiel, una mujer de espíritu fiel, pese al vaciamiento que está teniendo en su vida, no puede dejar de esperar al Dios vivo. No hay nada que lo vaya a llenar. Volver de nuevo a Egipto, no. Agarrar de nuevo la espada, no. Echar de nuevo mano a las viejas estrategias, no. No sirve porque es volver de nuevo, es repetir el mismo fracaso. Si no viene Dios sobre mi vida, yo no me muevo de acá. Y lo que necesitaba Moisés era esa zarza. Y cuando esa zarza resplandeció, fue el tiempo de Moisés. Ahora Moisés decía, yo no puedo. El trato se había terminado. Pero la persona ahora iba a ir delante del propósito que Dios había trazado. Dios tiene un propósito en tu vida. ¿Y por qué a veces no llegas a ese propósito? Porque en el trato repetimos la materia. Porque en el trato nos desesperamos cuando el Señor nos está vaciando para llenarnos de Él y echamos mano a otra cosa, o nos vamos, o tomamos atajos, volvemos atrás. No dejes que nada ocupe el lugar de Cristo. Él está quitando, Él está limpiando todos los ídolos de tu corazón para Él ser Señor, para Él tomar el trono absoluto de tu corazón. El trato no es para hacerte sufrir. Sufrimos por nuestra carnalidad y por nuestro pecado. Pero si somos capaces de pasar el trato, toda la plenitud de la persona va a venir sobre nuestra vida. Y eso era lo que Moisés estaba esperando, y en el trato es donde nosotros debemos de presentar un espíritu fiel. Probablemente en esta noche muchos de ustedes están siendo tratados. Y lo que necesitamos nosotros no es salir rápido de ese trato. Es un espíritu fiel en medio de ello. Es un decir, Señor, vos sabés lo que tenés que hacer en mi vida. Ni yo sé, pero vos sí sabés lo que se tiene que mover en mi vida, lo que tiene que ser quebrado en mi vida. Señor, yo no me muevo de acá hasta que vos no lo hagas, hasta que la zarza no resplandezca. Y esa zarza resplandece con la revelación del Señor. Yo soy el que soy. Era lo que Moisés estaba necesitando y lo que vos y yo estamos necesitando. La revelación del Cristo vivo. Pero la revelación del Cristo vivo está preparada para un espíritu fiel. Amén. El segundo aspecto es seguir la nube. La gente venía y le pedía a Jesús señales. Y en el concepto que venimos hablando de persona y cosas,
Mirá lo que está haciendo la ironía de la gente. Está haciendo caso omiso a la persona y le está pidiendo cosas. Hacé cosas. Ah, estoy acá. Bueno, pero hace cosas. No quiero que vaya la atención a las cosas, quiero que venga la atención a la persona. Entonces el Señor le dice, ustedes ven nubes y le es fácil decir, va a llover, no va a llover. No pueden distinguir el tiempo. ¿Por qué no podemos a veces distinguir los tiempos? ¿Por qué no podemos ser sensibles a la palabra y al Espíritu y estamos esperando algún milagro que nos convenza? Porque nuestros sentidos, como dije anteriormente, están comprometidos con otra cosa y no somos sensibles. Y la zarza puede arder delante tuyo y no la vas a ver porque tus sentidos están comprometidos. Entonces necesitas que haya un incendio como en el sur para darte cuenta de algo. Pero no es problema de Dios. Ahora acá hay un principio. Yo no puedo seguir la nube si primeramente no conozco la zarza. Yo no puedo seguir al que no conozco. Pero cuando la zarza resplandece en mi corazón, entiendo que es todo el asunto de una persona, no de cosas. Y cuando entiendo que es la persona y conozco a la persona, ahora sí puedo seguir a la persona. La nube es simplemente un emblema. Era la persona del Dios caminando. Era la persona de Dios dirigiendo al pueblo. Y la fidelidad de Moisés radicaba en seguir esa nube. Ya lo dije anteriormente, a menudo nos es fácil declararlo Salvador, pero no Señor. Nos gustan nuestros propios caminos y que el Señor bendiga nuestros propios caminos. Pero la fidelidad verdadera tiene que ver con seguirlo a Él. Pero hay caminos que no nos gustan y por supuesto, amplio es el camino que lleva a la perdición y muchos caminan por él. Pero estrecho es el camino que lleva a la salvación y pocos andan por él. El que conoce la zarza distingue la nube. Moisés tenía una actitud hacia esa nube, que era la presencia de Dios. La actitud de cada día en el tabernáculo, estar ahí, y el pueblo veía cómo la nube descendía. Y dice la palabra de Dios que Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Y como hablaba cara a cara, cuando la nube comenzaba a moverse, él podía decir al campamento, nos movemos todos, es tiempo. Y cuando la nube paraba, hasta que la nube no se mueve, nadie se mueve de acá. Y podía pasar un mes, 2 meses. Che, pero ¿estarás viendo bien la nube? ¿Estarás entendiendo o será equivocación? El que conoce la zarza conoce la nube. El que conoce la persona sabe cuando él se mueve o cuando él está diciendo quédate quieto. Y había veces que se llegaba al campamento y al otro día había que levantar todo porque la nube se movía. No manejamos nosotros al Señor. Él es el que dirige, la nube es la que se mueve. Y si yo conozco la persona de Él, conozco cuando Él se mueve. A veces nos establecemos en posiciones cómodas y la nube comienza a moverse, pero estamos tan cómodos en este lugar, tan cómodos ahí en Refidim porque tenemos las palmeras, tenemos los oasis. No creo que sea el momento ahora de movernos. Sí, es el momento. Él se está moviendo. Fidelidad. Fidelidad en el trato, fidelidad en el seguimiento de Él. Él va a llevar al pueblo a la tierra prometida, a todo aquello que le prometió a Moisés y le prometió al pueblo. Él los va a estar llevando, pero aquí hay una condición, no puedo estar atado al pasado, porque cada dificultad me va a querer llevar nuevamente a Egipto. Ahora, el trato de Moisés lo llevó a algo. Moisés fue tratado 40 años en el desierto. Y él en el desierto aprende 2 cosas. Aprende subliminalmente lo que va a llevar a cabo con el pueblo de Dios en el desierto. El desierto, sin que él se diera cuenta, se convirtió en un campo de entrenamiento, en un gimnasio para Moisés. La vara que usaba Moisés para arrear las ovejitas era la vara con la que iba a abrir el mar. Las ovejas que se había acostumbrado a prestarle atención, cuidado,
representaba de alguna manera al pueblo que él iba a pastorear. Antes gerenciaba tropas, ahora iba a pastorear ovejas. El desierto era el escenario, pero lo más importante que él aprendió en esos 40 años fue conocer al Dios vivo, porque era el Dios vivo el que los iba a guiar, el que le iba a dar la victoria y el que los iba a introducir en la tierra. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros en el desierto? Lo que hoy estás aprendiendo es lo que en el futuro va a ser tu propósito y lo vas a estar llevando a cabo. Hoy estás siendo forzado tal vez en el trato, porque de lo contrario no lo harías. Pero es lo que vos vas a usar en un futuro, lo que el Señor va a usar de tu vida en ese futuro. Ese llegar hasta el final en medio del trato, no ver una salida y de repente la ves. Es lo que vos le vas a dar a otros que van a estar en la misma situación. Es no tener nada y ver cómo de la nada Dios es capaz de hacerlo. Es el consejo que le vas a poder dar al otro que después esté en la misma situación. El desierto es un campo de entrenamiento para el propósito de Dios. Por eso no quieras escapar del desierto hasta que el tiempo de Dios lo indique. No lo hagas demasiado prolongado, pero no te quieras escapar antes de ese lugar. ¿Y cuándo sé, pastor, cuando se termina el tiempo en el desierto? Cuando se revela la zarza. Cuando la persona del Dios vivo se revela. ¿Y sabés qué pasa? Cuando se revela Él, vos no querés salir de ese lugar, salvo que Él te lo indique. Porque no querés estar en otro lugar que no sea el lugar en el que está Él. ¿Lo entendemos, iglesia? ¿Sí o no? No lo entendemos. Y finalmente, el último estadio, y tiene que ver con las decisiones. Una vez que conocemos la persona y una vez que salimos del desierto, suele venir la bendición desde un lugar distinto a lo que estamos acostumbrados. Y esa bendición va a ser la prueba más importante de nuestra vida. Si nosotros vamos a elegir por las cosas o vamos a elegirlo a Él. Entonces hay un momento en el que el Señor le habla a Moisés, y todos conocemos este episodio en el que Él lo está mandando. Bueno, finalmente, andá, lleva al pueblo, metete en la tierra prometida. Pareciera decir, bueno, ya está. Todos los 40 años que pasé, el fracaso que tuve, el andar por el desierto, ya está. Ahora me meto. No, para un poquito. El hombre que es fiel de espíritu aprendió algo que era mucho más importante que hacer las cosas. Aprendió a caminar con Dios. Aprendió que Él es fuente, que Él es suministro espiritual, material, que Él es el que defiende, que Él es el que hace las cosas, que separado de Él nada puedo hacer. Entonces no me interesa avanzar en lo que antes quería si ahora vos no venís conmigo. Este tipo de decisiones las vamos a ver en Jeremías, por ejemplo. Luego de toda una vida predicando a un pueblo, un juicio que iba a venir, un pueblo obstinado que no quería escuchar, lo hicieron pasar por todo a este hombre. Y ahora viene el momento de bendición sobre su vida. Entonces le dicen, vamos, te llevamos a Babilonia para que ocupes un lugar de privilegio, para que después de todo esto estés bien. ¿Y qué dice Jeremías? No, yo me quedo acá con el pueblo. Esas son las decisiones que revelan nuestra fidelidad a Él, nuestro compromiso con Él. El trato y todo lo que Dios hace en nuestra vida es para que finalmente, ¿qué es lo que vamos a preferir? ¿Lo que Él nos puede dar o lo que Él es? El corazón fiel lo quiere a Él. El corazón fiel quiere la persona. El corazón de Él quiere el propósito de Dios siempre y cuando su persona esté allí. El corazón conforme al de Dios, fiel, aprendió que Él es fuente de todas las cosas. Aprendió que lo que necesita es a la persona.
no a hacer cosas, sino a la persona para que junto con la persona pueda hacer lo que tenga que hacer. ¿Cuántas veces con la misma obra de Dios le somos infieles a Dios? ¿Cuántas veces con nuestro servicio no somos personas fieles? Porque nos olvidamos de la persona. La persona de Jesucristo es lo más importante. El Dios vivo es lo más importante. Él es el que te va a sostener en los momentos de dificultad. Cuando todo lo que vos quieras armar se caiga, lo que te va a sostener es su persona. Él es el único que te va a llenar de plenitud. Lo que vos hagas, hoy vas a estar lleno de emoción, pero mañana te acostumbraste. Y esas emociones pasan, esos entusiasmos pasan. Pero Él permanece para siempre. Y Él se renueva continuamente en la vida de cada uno de nosotros. Hoy estamos necesitando, iglesia, en medio de lo que estamos viviendo, cada uno de nosotros, un espíritu fiel. Hoy estamos necesitando aceptar el trato de Dios en nuestra vida hasta que la zarza resplandezca. Y una vez que tenemos la zarza, tenemos el seguimiento de la nube. Hoy tenemos que ser fieles en la dirección que el Espíritu Santo nos está dando. Y en el valle de la decisión tenemos que decidir si queremos las mejores cosas o lo queremos a Él sobre las cosas mejores. Esto va a determinar un espíritu fiel en cada uno de nosotros. Los tiempos van a empujar para que te desvíes, para que apostates o para que te estanques en una religión muerta. Pero el Dios vivo va a estar empujando cada instancia de tu vida para que tengas un nuevo conocimiento de Él. La decisión va a ser tuya. La fidelidad es lo que vos ponés. Es ese compromiso de amor que solamente vos podés poner. Vos podés relacionarte con Él siendo fiel, o podés relacionarte con Él que cuando las cosas no se dan como vos estás esperando, huís, escapás y lo dejás solo. Cada uno de nosotros es el que decide. Hoy queremos solidez en nuestra vida espiritual. Hoy es el tiempo para decidir si vamos a ser de un espíritu fiel. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos.